en la línea telefónica con el dirigente nacional del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio. Hemos pedido que nos atienda para conocer directamente desde el sector de los trabajadores su posición frente a la ley ya promulgada, la ley humanitaria que fue aprobada en la Asamblea Nacional, vetada parcialmente por el presidente y ratificada o allanada también por la Asamblea Nacional, y el último paso pues a publicarse en el registro oficial. Buenos días, señor Villavicencio. Le escuchan quienes están con nosotros en estos momentos en la radio Cuyabeno, en la frecuencia 98.1, le habla Julio González. ¿Cómo quedó la ley finalmente? ¿Qué puede decirnos sobre el veto parcial? ¿Mejora la ley? ¿La mantiene? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y si es que ustedes van a realizar finalmente las demandas de inconstitucionalidad. Gracias, mi estimado Julio, buenos días, un saludo a quienes escuchan prestigiosa radio de comunicación. A ver, es evidente de que el día lunes se publicó en el registro oficial la ley de la mentira, del chantaje, de la demagogia, de la corrupción, de los acuerdos más perversos que hicieron el 15 de mayo 74 asambleístas a cambio de puestos en los hospitales, en el sector público, en embajadas y en otras instituciones públicas, a cambio de aprobar esta ley en contra de los trabajadores y los pueblos, cumpliendo una vieja aspiración de los grupos económicos en nuestro país. Segundo, las observaciones que hizo el presidente Moreno, las 22 observaciones del veto parcial, de las cuales 22 se allanaron la Asamblea Legislativa, no cambia la esencia del contenido de la ley. Se ratifica en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 lo que ya habíamos planteado. En el artículo 16 se ratifica de que el empleador impondría las condiciones al trabajador porque no se tomó en consideración de que el diálogo social tiene que ser tripartito conforme establece el 326 numeral 11 de la Constitución, que toda transacción en materia laboral tiene que estar ante la autoridad administrativa o juez competente. No se tomó en consideración, y hay un aspecto adicional ahí de que se plantea de que todo acuerdo que hoy se pueda imponer desde el empleador, quedarían sin vigencia los contratos colectivos y el contrato individual que al inicio firmó el trabajador, violentando el convenio 87 y 98, lo que es referente a la libertad sindical y a la contratación colectiva. Ahí lo único que ha avanzado a leer el Ejecutivo es de que no se podrá reducir las remuneraciones del trabajador y que nadie podrá ganar menos del salario básico unificado. Eso es lo que le aumentaron, si cabe el término. Pero se contradice, y por eso yo decía que es la ley de la trampa, con el artículo 20 de la ley, que habla de la reducción de la jornada de trabajo, que se ratificó reducir la jornada de trabajo hasta un 50% y la remuneración hasta un 55%. Si esto ocurre, es evidente que el trabajador va a ganar menos del salario básico unificado, pasaría a ganar alrededor de $220, que no tendría siquiera ingresos para comprar la alimentación para su familia. El aspecto del contrato emergente y sanitario, lo que el gobierno pretendió lavarse la cara diciendo que ya no va a durar 2 años, sino de que solo va a durar 1 año, que podrá ser renovado por 1 año más. Entonces, en los hechos vuelve el contrato a plazo fijo, que fue eliminado en el 2015, un contrato a plazo fijo que no tiene estadía laboral, ni indemnizaciones, ni organización sindical, ni contratación colectiva, con un elemento adicional que esto garantiza la flexibilización laboral en nuestro país, porque su jornada de trabajo será de lunes a sábado. Tanto las 20 horas del contrato parcial como del ordinario las 40, el trabajador tendrá que elaborarlas de lunes a sábado. Esto es evidente que entonces perjudica al trabajador, quien genera la riqueza, porque no va a poder cobrar horas suplementarias y horas extraordinarias. En los hechos, la esencia de la ley, que fue presentada y aprobada el 15 de mayo, con las observaciones y el veto parcial que hizo el presidente Moreno,
y por eso nosotros ratificamos que es la ley que garantiza la flexibilización laboral y se convierte en una carta de la esclavitud para los trabajadores, y que en los próximos días el Frente Unitario, sus organizaciones, vamos a demandar ante la Corte, así como anunciar las próximas acciones para condenar esta ley, para condenar su política neoliberal que sigue ejecutando en el sector público, en defensa del Instituto de Seguridad Social y en contra de la corrupción en nuestro país. José, los que defienden la ley, quienes aprueban la ley, dicen que, bueno, que esta flexibilización laboral, la reducción de la jornada laboral, se da siempre y cuando haya un acuerdo, que el acuerdo tiene que existir entre el trabajador y el patrón. ¿Qué puede decir usted al respecto? Es evidente de que aquí se va a imponer la ley del más fuerte. El empleador le va a poner las condiciones al trabajador, como ya ha venido pasando en el tema petrolero, en el tema de La Palma, en el tema de otras instituciones de que ya han venido ejecutando. Te allanas a las condiciones que te pone el empleador en el tema de los nuevos horarios, nueva jornada laboral, que las vacaciones sean compensadas por la suspensión sin la participación del trabajador. Entonces, cuando existen los acuerdos bilaterales sin la participación de la autoridad administrativa y la autoridad que regule estos acuerdos o estos diálogos sociales, se va a imponer la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y por eso es evidente que cuando el mismo ministro del Trabajo se rompe las vestiduras diciendo de que esta ley se ejecutará producto de los acuerdos entre empleador y trabajadores, igualmente la asamblea y quienes lo aprobaron, es una falacia, es una mentira. Por eso es la ley de la mentira, de la trampa, del engaño, porque al final del día se va a imponer las condiciones del más fuerte y van a terminar ejecutando las planificaciones solo del empleador, y entonces le van a decir el día de mañana que allanas a las condiciones o simplemente te despedimos, porque hay cientos y miles de trabajadores que aceptarían laborar en esas condiciones. Por eso es la ley de la esclavitud, con ingresos miserables. Entonces, cuando dicen de que va a ser en acuerdos, es una falacia, porque ya han obligado a los trabajadores a reducir la jornada con ingresos del 60%, entre otros aspectos. Y como no tenemos autoridad y no tenemos Ministerio de Trabajo quien tutele los derechos individuales y colectivos, entonces es evidente que los grupos económicos y los empleadores están haciendo su agosto, aprovechándose de la emergencia sanitaria en nuestro país. Entonces es una falacia decir de que es previa acuerdos que se van a ejecutar la ley cuando no va a ocurrir eso. El Frente Unitario de Trabajadores y todas las organizaciones sindicales que van a plantear la inconstitucionalidad, ¿es para votar abajo toda la ley o parcialmente, José? Es evidente que la demanda que presentaremos los trabajadores es referente al tema laboral. Todo el articulado referente al tema laboral que está en el tema del contrato emergente, los acuerdos bilaterales, el tema de la reducción de la jornada de trabajo, el tema de las vacaciones que serán impuestas por el empleador sin la participación del trabajador, violentando los convenios internacionales, el tema del teletrabajo, que existe una sobreexplotación laboral. Todo lo relacionado al tema laboral, los trabajadores presentaremos la demanda de inconstitucionalidad, porque es evidente que transgiere, la Constitución y los convenios que han sido ratificados por el Estado, como es el 87-98 de la OIT, y violenta los derechos humanos, porque el trabajo tiene que ser considerado parte de los derechos humanos, así lo establecen las normas, y en esa línea presentaremos las demandas. También los empresarios están inconformes con la ley. Ellos dicen que también van a presentar demandas de inconstitucionalidad, porque aquí solamente se puede terminar la relación laboral de acuerdo a la ley en caso de fuerza mayor sin indemnización, solo cuando hay el cese total de la actividad económica del empleador, y ellos no están conformes. ¿Qué opinión le merece? Esto ratifica la doble moral de los empresarios, que dijeron de que la ley va a garantizar el tema del empleo, de que va
a reactivar el aparato productivo en el país, que hoy pretenden presentar la demanda, pero referente a la interpretación del 169 numeral 6, que nosotros lo hemos planteado de que no se podía vulnerar el artículo del Código del Trabajo, que los que despidieron con este artículo tienen que pagar todas las indemnizaciones de ley porque fue aplicado de una manera ilegal. Y entonces, cuando se hace una interpretación que la Asamblea lo podía haber hecho a través de un proyecto que el CULO presentó, la Asamblea también lo encajó en la ley humanitaria, pretendiendo lavarse la cara sobre el rechazo que ha tenido de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano sobre el resto del contenido de la ley, que es perversa. Y entonces nosotros dijimos de que el Código del Trabajo era claro y de que ese artículo 169 fue mal aplicado. Y entonces hoy hicieron la interpretación de acuerdo a lo que establece el Código del Trabajo y de acuerdo a lo que establece el artículo 30 del Código Civil, que dice que tendrá que ser considerado como fuerza mayor en el tema de terremotos, inundaciones, cuando el espacio físico o la infraestructura de la empresa haya sido afectada. Eso no ha sido afectado en los actuales momentos. Sin embargo, dicen los señores de que van a presentar la demanda. Esto ratifica que querían una ley para continuar despidiendo, que querían una ley para garantizar la flexibilización laboral, para tener ingresos en contra de los trabajadores miserables. Y entonces eso demuestra el carácter de clase de los grandes grupos económicos, de la banca, del gobierno, que aprobaron esta ley, que no conformes con el tema de interpretación del 169 numeral 6, que es clarísimo en el Código del Trabajo y el Código Civil, hoy dicen que van a demandar. Entonces, lo que ellos buscan es seguir despidiendo para mañana contratar trabajadores para que estén predispuestos y estén a las órdenes de lo que el empleador y el patrono disponga, sin la participación del trabajador, sin participación de la organización, sin la participación de la autoridad que debería regular estos diálogos. Entonces lo que buscan es tener trabajadores esclavos, trabajadores nuevos que no hacen la voz en defender los derechos individuales y colectivos cuando plantean que van a demandar la interpretación del 169 numeral 6 del Código del Trabajo. Bien, José, ¿hasta qué punto, digamos, va a ser esta acción? Lo que quiero decir es, ¿en qué tiempo esperan ustedes que se pronuncie la Corte Constitucional? Si tiene tiempos constitucionales o legales para pronunciarse, o qué expectativas tiene las organizaciones sindicales, qué expectativa tienen de que tengan éxito estos reclamos, estas demandas en la Corte Constitucional. Primero, nosotros aspiramos de que luego que presentemos las demandas, porque no van a ser una, van a ser varias, la Corte, con la misma eficiencia que mandó al registro oficial la ley para que se ejecute, pueda atender a las diferentes demandas. Y lo que aspiramos de la Corte, que pueda actuar de manera transparente, honesta, en derecho, sin presiones políticas, sin presiones económicas, y en derecho puedan derogar esta ley mal llamada humanitaria. Eso aspiramos. La lucha será jurídica, será legal, pero también el día de hoy el Frente Unitario se reúne a partir de las 10 de la mañana para anunciar las próximas acciones, las próximas medidas que tomaremos en contra de esta ley, en contra de la política neoliberal, porque el gobierno, no conforme con aprobar esta ley, ha aprobado el acuerdo ministerial 124, donde se pretende seguir despidiendo a los trabajadores del sector público que tengan nombramiento. Ha planteado suprimir 10,000 partidas en el sector público, entre ellas alrededor de 4,000 del tema de educación y el tema de salud, cuando hoy se requiere más médicos, más enfermeras, más docentes para el tema de garantizar la educación. En nuestro país se pretende suprimir alrededor de 4,000 partidas en estos dos sectores, porque al total son 10,000 partidas. La política neoliberal continúa, y entonces es evidente que esto tiene que ser enfrentado desde el espacio que tenemos los trabajadores y los sectores sociales frente a un gobierno sordo, frente a un gobierno que no ve el rechazo del pueblo ecuatoriano, y entonces la nueva acción será en contra de la ley, en contra de la política neoliberal, en defensa del Instituto de Seguridad Social, que hoy
Yo hago un llamado a todos los afiliados, a todos los jubilados del país a defender a nuestro patrimonio. Se pretende reducir las pensiones jubilares, a incrementar los años, los aportes. Ahora resulta que los afiliados tenemos que aportar el 9% para pagar el 13º y el 14º sueldo, cuando unos cuantos vivarachos se les siguen robando los recursos de los afiliados y jubilados. Entonces es evidente que necesitamos hacer acciones para defender el Instituto de Seguridad Social. Hemos pedido la salida del nuevo presidente, el señor Jorge Walter, que no tiene la calidad moral para dirigir el patrimonio de los ecuatorianos, y entonces es evidente que las próximas acciones serán en contra de esta ley, en contra de la política neoliberal, en defensa del Instituto de Seguridad Social, y para seguir combatiendo la corrupción. El pueblo ecuatoriano está cansado de que cuando exige comida, medicina y empleo se les sigan robando los recursos en nuestro país, y nos dicen no hay plata, no hay plata, cuando si hay recursos. El problema es que se le están robando, y por eso nosotros hemos exigido que todos deben responder y todos los corruptos deben ir a la cárcel, y que la señora fiscal no tiene que tener piedad con todas las personas que estén ejecutando actos de corrupción cuando el pueblo ecuatoriano se está muriendo de hambre.